el doctor Luis Vicat, muy gentilmente, me dio unas explicaciones realmente muy claras, muy concisas, en base además a su enorme experiencia. Así que ha tenido la gentileza de atendernos otra vez. Luis Ignacio Riverol saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bien, bien, Luis. Gracias por la gentileza. Estamos en buenas razones, pero el capítulo de Ecomedios, yo indignado porque estoy leyendo ahora lo fresquito, lo que dijo Bernie, que vos lo conocés muy bien. Dijo que los delitos en la... Primero, creo que un turro, perdón, me sale turro, pero te pido disculpas si Dios me perdone, digo turro tan fácil. Creo que Kicillof o Alonso dijeron que el gobierno nacional genera caos, o sea, le echan la culpa al gobierno nacional. No tienen límite los muchachos, no tienen límite. Pero te digo, ¿qué dijo Bernie? Dijo que los delitos en la provincia de Buenos Aires son producto de una gran diligencia de un sistema judicial. Bernie apuntó en particular a la jueza juvenil, Carmen Ibarra, ahora propuesta como jueza federal. Hace 20 días la policía lo detuvo al ladrón de 17 años en la misma circunstancia, y la jueza, con las herramientas para dictar una medida de encierro, lo dejó en libertad. Bueno, Luis, te escucho. Pasame el limpio, sacanos. Recién escuché al papá que le dijo al que lo llamó que venga. Yo quiero creerte, dijo, vení y decímelo acá. Vení a las exequias de mi hija. Yo anoche no dormí, estoy conmovido porque, ¿sabés qué? Hace 43 años, estoy harto de que cada día sea peor la cosa y que estos tipos sigan gobernando el distrito con más problemas de inseguridad flagrante de Argentina, como Buenos Aires. Exactamente. El tema es, ya lo decía Maquiavelo, ¿no? O el viejo cuento oriental del traje invisible del rey que andaba desnudo y nadie se animaba a decirle que estaba desnudo porque él suponía que tenía un ropaje invisible. Acá, durante años, se invisibilizó el tema de la inseguridad. Luego, el avance del narcotráfico, que ya está en las puertas de instalarse definitivamente, lamentablemente, siempre el espejo de México a lo lejos lo tenemos, por lo menos yo lo tengo muy presente. Las drogas de diseño, esta fiesta, por decirlo fiesta, todavía ni siquiera empezó. Esta es la previa, porque la fiesta va a ser cuando venga el carfentanilo o el fentanilo solamente, que medio grano de arroz te mata por sobredosis, que son drogas de síntesis, que se fabrican, básicamente la materia prima viene de China, pero se fabrican en una kitchen de un monoambiente, no necesitas la droga natural que tiene fecha de vencimiento. La droga natural es como la nafta, ya hace años que debería haberse dejado de usar, pero se usa porque todavía hay muchos intereses creados en base a las redes de distribución y demás. Pero el día que la droga sintética aparezca, si no estamos preparados, estamos fritos directamente. Bueno, la serie esta famosa de 2 temporadas, donde aparece una situación médica de un profesor genio de química que genera una locura, sí, después tiene otro giro, pero digamos, no estamos tan lejos de eso, Luis. No, para nada, estamos mucho más cerca de eso, lamentablemente. Y eso que es ficción, en realidad, como toda ficción, imita la realidad. Es decir, en algún momento, como Julio Verne con sus inventos, con el submarino, el dirigible y tantas cosas, nosotros a nivel delictivo estamos importando figuras, estamos importando la modalidad de la violencia gratuita. Hoy comentábamos sobre la adicción de matar, que es un vicio. Eso me impresionó muchísimo. Contanos eso, la adicción de matar y 3 lugares que me dijiste vos que cada vez tienen más jóvenes. Bueno, en realidad la juventud, nosotros ya tenemos homicidas de 8 años en realidad, ¿no? Es decir, esto se parece un poco a lo que hace años atrás veíamos como algo exótico, por ejemplo, esta muy buena película brasilera Ciudad de Dios, Terrible. que narra las vicisitudes de una villa. Vos recordarás la escena del ataque soviético que le llamaban, que era un ataque masivo de chiquitos que no podían ni sostener bien el revólver y fusilaban a alguien. Nosotros, lamentablemente, nos dormimos o dejamos un ojo abierto, no sé quién, pero el narcotráfico está instalado inclusive el Comando Vermelho, está instalado el primer comando de la capital, está instalado el cártel de Amambay con la marihuana de Paraguay, está instalado el Tren de Aragua, que tiene sus redes también, el venezolano, y tenemos una serie de mafias
que ya existían por otra parte, ¿no? Las tríadas y otras mafias tradicionales que también mordisquean esa torta gigantesca que es el narcotráfico. Entonces, vos recordarás el financista Ducler en los años 80 en Mar del Plata, cuando fue preso inclusive porque estaba allanando el camino para posteriores redes de distribución. Y bueno, el narcotráfico ya lo tenemos instalado y eso se traduce en violencia. El 90% de los hechos violentos tienen relación directa o indirecta, ya sea por parte de la víctima o del victimario, con la droga. Algunos inclusive pasionales también. Solamente algunos delitos de cuello blanco y contrabando y demás no tienen que ver con la droga, pero son el 10%, el 90% está relacionado con la droga. Cuando aumenta la droga, aumenta el delito. No es que aumente la pobreza, porque los pobres a veces son pobres pero son decentes. Se mueren de hambre, sufren, cartonean, hacen lo que sea. Es cierto que la frustración genera agresión. Y tenemos un índice elevadísimo de frustración en nuestra sociedad, sobre todo en las capas carenciadas. Y esto facilita el ingreso al delito, lamentablemente. Luis, este asesino de 17, el de 14, cuyo padre está detenido, uso arma de fuego, liberado por esta jueza, ahora escuchaba a la fiscal, debe implorar a la jueza que no lo libere. ¿Cómo? Además, Kim, 7 años, la pericia dio que fue muerte por golpe por arrastre, varias cuadras colgadas, la quisieron tirar, digamos, toda esta escena, ¿no? Y lo que agrega Berni, que esto es fresquito, hoy no estaba cuando hablamos a la mañana, dice, todos dicen que hay que bajarle la imputabilidad, no nos confundamos, dice Berni. Muchos funcionarios de altos cargos están en el saco de la ignorancia. En la provincia, la ley penal juvenil, te pregunto esto, permite dictar una medida de encierro, y el que no lo dicta es porque no quiere o no le interesa trabajar. En muchos casos la justicia no quiere por cuestiones ideológicas, porque está impregnada con ese progresismo de la desgracia de los demás. Bueno, me hace acordar me hace acordar al juego del gran bonete, ¿no? El bonete amarillo. Sí. ¿Quién lo tiene? Yo, señor, no, señor. Señor, entonces ¿quién lo tiene? Había una ciudad intermedia que no voy a mencionar, muy importante, pujante y turística, que tenía un secretario de seguridad que no entendía del tema. Entonces siempre la culpa era del otro. Siempre proyectaba su propia ineptitud en las culpas, y el delito sigue aumentando en esa ciudad, lamentablemente, que ha cambiado muchísimo. Se trata de ocultar porque, bueno, el turismo es el motor principal, pero lo concreto es que existen los mecanismos como para la retención de un menor en condiciones peligrosas. Eso es verdad. Vamos a decir, lo que dijo verdad es verdad. Pero existe una reticencia absoluta en grandes capas de la familia judicial, por decirlo de alguna manera, que se resisten a aplicarlo porque tienen el concepto introyectado, o por una pertenencia política, o por un disgusto, lo que fuere, pero se resisten inclusive por el temor de ciertos grupos también, que después se le van al humo si lo retiene en un instituto especial de retención al menor, para que después, cuando crezca, pueda seguir cumpliendo la pena en un instituto de detención para mayores común. Ahora, Luis, vos me decías que en 3 lugares, eso es muy importante, porque eso es el emergente de una problemática muy brava, con lo cual no se detiene con Kim de 7 años, sino que, bueno, va a haber más crímenes absurdos, violentos y crueles, porque estamos, digamos, vos dijiste, delincuentes al de 8 años. Estamos realmente mal con un sector muy vulnerable, ¿no? Y además muy propenso a eso, que es la juventud. Sí, por supuesto. Tenemos, yo te comentaba y te repito para la nueva audiencia ahora, que tenemos franjas etarias de riesgo que son importantísimas. Y franjas etarias de riesgo, en donde la preadolescencia y la adolescencia, si se mantiene en un sistema carenciado, con valores absolutamente distintos a los de la gente de bien, evidentemente lo que hacen es cosificar a la víctima, es decir, la víctima no es un prójimo, es un objeto. Por lo tanto, se puede romper sin ningún tipo de problema moral, porque no es un prójimo, no es de ellos. Y esto, de alguna manera, explica las sedicias, las crueldades gratuitas, que mucha gente no entiende,
En el caso de los adultos mayores, ¿por qué la crueldad gratuita? ¿Por qué seguir golpeando a alguien de 90 años cuando entregó todo? Más que no quieren ver de sí mismos a futuro. Entonces, una forma de exorcizarlo, digamos así, es tratar de desaparecerlo. Y en otros casos, vos recordarás el crimen del modelo en Liniers hace unos años, 4 o 5 años Espantoso. atrás, que Sí. fue en una camioneta, se bajó, lo asaltaron, entregó la camioneta en la puerta de la casa de la novia, ningún problema, y cuando se iban los ladrones, uno de ellos le apunta y dice, a vos te mato porque sos lindo. Y lo mató. ¿Por qué? Porque la envidia es el sentimiento más común del ser humano, pero el menos reconocido, por supuesto. Qué espanto, Luis. ¿Cómo salimos de esta aquelarre? Porque si no siempre echa culpas al gobierno nacional, cuando le regalaron plata en el gobierno anterior, cuando ya sabemos todo, ¿no? En Morón proponían andar de a poco, probar de a poco, probé en un verano el consumo medido, ¿te acordás? Probar de a poquito, andar de a poquito, una locura. ¿Cómo salimos de acá, Luis? Bueno, el problema es detener el envión del efecto bola de nieve, del efecto de duplicación, del efecto de imitación de los delincuentes. En este momento tenemos centenares de protobandas que se están formando porque ven de que el Estado pega manotazos tipo King Kong, pero no alcanza con eso a reducir el impulso de avance de la violencia. Lo que tenemos que reducir, por lo menos en principio como éxito, es el avance de la violencia. Para eso tenemos que cambiar a estrategias proactivas de seguridad, no tácticas, porque todo el mundo lo arregla comprando 10 patrulleros, sale el intendente, voy a comprar 10 patrulleros, le voy a dar más nafta y con esto se acabó, somos Disney. No, no es así. En realidad, lo que hay que hacer es tener políticas de diseño estratégico de seguridad proactivas, trabajar fuertemente sobre los nodos proto y predelictuales antes que el delito se produzca. Claro, no es político, porque no se ve, el delito no se llega a producir. Pero si haces inteligencia criminal preventiva, cosa que hemos charlado, la importancia que tiene es que te permite detectar la situación real y te permite a la larga también detectar las complicidades y colusiones que existan localmente de algún tipo de autoridad. Me hace acordar esa vieja serie de Estados Unidos, el Sheriff Lobo, que era un sheriff Sí, venal y corrupto, sí, 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 que sí. terminaba siendo simpático con sus trapisondas inocentes, si se quiere, ¿no? Hoy ese hombre no dura 2 minutos. Pero realmente el abordaje tiene que ser multicausal, serio, y requiere de ciertas medidas que no son políticamente correctas. Por ejemplo, decretar el estado de emergencia en materia de seguridad, por lo menos en algunas Coincido, provincias. coincido. El conurbano, por ejemplo, en zonas del conurbano, claro, 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 claro. el estado de emergencia, y un despliegue con el auxilio de fuerzas federales, con el auxilio que veo que se implementó en el caso Lian, se está implementando bien, con auxilio logístico de las Fuerzas Armadas. No es para nada malo que las Fuerzas Armadas, que están sin una hipótesis de conflicto seria, porque perdemos hasta con Ruanda si hay una guerra, evidentemente pueden hacer otras cosas como las que hacen, cocinas de campaña, carpas, enfermeros, camiones, etcétera, etcétera, radares. Se pueden hacer un montón de cosas, pero también la necesidad básica es de impacto de la Moncloa en materia de inseguridad, Claro. reunir a todos los que entienden algo, no los que peroran alegremente por pasillos de canales y etcétera. No, no, no. Los que sepan en serio y puedan probar que saben, por supuesto, mediante una cuidada selección, conformar un consejo asesor que de alguna manera diseñe una política nacional de emergencia en materia de seguridad. Si eso no se hace por mezquindades políticas, personales, lamentablemente vamos a andar peor. ¿Qué dirías al papá de Kim, Luis? Porque pobre tiene un desconsuelo absoluto, ¿no? Que lo entiendo, que, nosotros debemos pensar a veces, no solamente me va a tocar, sino cuándo me va a tocar, y Claro. tomar todas las precauciones del caso. Lamentablemente a veces no es suficiente, y tratar de generar un duelo activo, un duelo positivo, no caer en el duelo negativo,
de hacerse daño, sino generar, como el caso de Mirta Pérez con su hijito, etcétera, generar actividades que ayuden o coadyuden o presionen, ¿por qué no? Vamos a decirlo en castellano, a las autoridades a tomar medidas en ciertos casos y en ciertas localidades y de cierta manera. Viste que hay como una propensión a pedir verdad y justicia y memoria por algunas cosas y por otras no. Viste que hay como muertos con categorías distintas, ¿no? Sí, hay gente que parece que tuviera coronita, exactamente, y hay gente que inclusive siendo víctimas, luego elaboran un duelo por momentos tortuoso y terminan con políticas que son la antípoda de las políticas de seguridad, ¿no? Que son políticas destinadas a estratégicamente como país debilitarnos, prohibir las armas a la gente de bien, cuando se fabrican centenares de tumberas todos los días por partes en las villas, sin hablar de las armas que se roban y sin hablar de las que se contrabandean o que se cambian por droga, había países limítrofes, ¿no? Y bueno, estas cosas pasan lamentablemente, ¿no? Y hay gente que tiene la cara de piedra y habla tranquilamente en cualquier lado, dice cualquier cosa, y lamentablemente no la pena de muerte de ninguna manera, porque estamos en Argentina, todo elemento político que moleste le arman una causa y lo fusilan al amanecer con 4 tiradores, entonces no se puede, la pena de muerte acá no se puede usar porque no creo que no se usaría para bien. Vos me entendés, ¿no? La imagen de Héctor Alterio con la mano con 4 dedos. Terrible lo que dijiste, terrible, pero coincido plenamente. Es peligroso Luis, y es terrible decir las cosas que digo, pero es bueno que la gente... No, pero yo coincido plenamente. Hay una apotegma, el policía muerto el buen policía es un policía muerto. Acá se puede matar policías y fuerzas armadas tranquilamente. ¿Entendés? Eso se instaló. Es así. Luis, se instaló y pasó a ser objeto de mérito, ¿eh? Exactamente, por supuesto. Hoy matar a un policía o cazar un policía es objeto de mérito. Y bueno. Fíjate que ya murieron 12 a 14 efectivos de la metropolitana de la ciudad en el conurbano. Y no hay forma de solucionarlo. Sí. No, y además el tema es, dejemos esta última gota de veneno en el aire. El tema es que al vivir en el conurbano, todo el barrio sabe que hay un policía de la ciudad, y los buenos y los malos. Entonces, que vaya de civil no significa que no se sepa. ¿Y cuál puede ser el mensaje? No vengan o no metan las narices en territorios que no les son propios, en donde ya hay un status quo y la cosa se maneja así, y al que no le guste, que se vaya o que se muera, lamentablemente. ¿Te puedo hacer la pregunta más brava de todas? Si cambiar el paradigma político, ideológico, de praxis política en la provincia, de mensaje, tú policía, que vos conocés muy bien, fuiste comisario, tú área especial, los policías bonaerenses de la ciudad, la federal, junto con el plexo normativo, ¿tendrían los instrumentos para, por lo menos, hacer una cuadrícula, prevenir? ¿Tendríamos los instrumentos para parar este marismo creciente o no? ¿O sí lo tendríamos? Yo creo que podríamos llegar a tenerlo. En una época las cuadrículas se utilizaron. En una época se utilizó el CompStat. El CompStat era una copia de Estados Unidos, pero bueno, copiamos para bien, que era la relación costo-beneficio del comandante de un precinto policial, de un comisario en este caso. Entonces mensualmente se lo auditaba y se veía qué cantidad de denuncias tenía esa comisaría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Cuanto más denuncias tenías, más violencia había, por lo tanto, eras castigado el que tenía más denuncias. Pero era exactamente al revés. La gente comenzó a confiar en ciertos comisarios y fue a hacer la denuncia, cosa que hoy muchas veces no pasa. O si quieren hacerla, tienen que hacer todo un curso de andinismo primero y demás. La gente empezó a ir porque confiaba en la figura del comisario y paradójicamente fueron sancionados. Entonces esto trajo una reticencia, no escrita, pero sí en la práctica, de muchas veces entender que la denuncia tratan de no tomarla porque saben que es un peso, ¿no? Luis, un gusto escucharte, gracias por tu sabiduría, tu experiencia y compartir y jugarte tanto. Muchos pensamos como vos, muchos cada vez más. En algún momento se va a dar vuelta a la tabla, ¿sabes? Yo estoy seguro. La sociedad está dando mensajes muy concretos de desesperación. Ojalá que los que tengan que escuchar, escuchen.
Oj, como dijo en árabe, ¿no? Oj Alá, Gracias, quiera Luis. Dios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Chau, Luis. chau. Luis Dicat, ex comisario, abogado, experto en seguridad, licenciado en psiquiatría forense, un hombre capo de la Brigada de Área Especial de Policía de la Provincia de Buenos Aires, y un hombre con coraje cívico, ¿sí? Por la ciudadanía, ¿sí? Por la ciudadanía.